Millonario rescata a una familia sin hogar, luego se derrumba al descubrir su verdadera identidad. Alexander Rothschild, a sus 42 años, estaba de pie en lo alto del rascacielos brillante que llevaba el nombre de su familia, contemplando el extenso paisaje urbano de Nueva York. El sol poniente lanzaba un resplandor dorado sobre las torres de acero y vidrio, un telón de fondo apropiado para un hombre que había pasado su vida convirtiendo en oro todo lo que tocaba. Nacido en una familia adinerada, Alexander había desafiado las expectativas multiplicando su herencia 10 veces mediante inversiones astutas y tácticas empresariales despiadadas. Vestido impecablemente con un traje hecho a medida de Armani, irradiaba un aura de poder y confianza. Sus ojos grises de acero, que habían intimidado a innumerables oponentes en la sala de juntas, ahora observaban con indiferencia las calles bulliciosas de abajo. A pesar de su riqueza y éxito, Alexander sentía un vacío interior que ningún monto de dinero podía llenar. Criado por padres distantes, más interesados en el estatus social que en los lazos familiares, Alexander había crecido valorando la eficiencia sobre la emoción. Sus enredos románticos eran breves y transaccionales, sin espacio para conexiones duraderas. Los pocos que lo conocían bien solían comentar sobre su comportamiento frío, lo que le valió el apodo de «Rey de Hielo» en los círculos empresariales. Cuando los últimos rayos de sol desaparecieron en el horizonte, el teléfono de Alexander vibró con un mensaje de su asistente recordándole una gala benéfica a la que debía asistir esa noche. Suspiró, sabiendo que solo sería otra oportunidad para que la élite presumiera su riqueza bajo la apariencia de filantropía. Aún así, debía mantener las apariencias. Lo que Alexander no sabía era que esa noche marcaría el comienzo de un viaje que desafiaría todo lo que creía saber sobre sí mismo y el mundo que había construido meticulosamente. Mientras se subía a su limusina, el universo se estaba alineando para traer un giro inesperado a su vida perfectamente ordenada. Al otro lado de la ciudad, en un callejón sucio y muy lejos del mundo brillante de las altas finanzas, una joven llamada Sara se acurrucaba en las sombras, sosteniendo a un bebé que lloriqueaba contra su pecho. Su rostro empapado de lágrimas y su apariencia desaliñada hablaban de desesperación y miedo. Junto a ella, un niño de unos 5 años con ojos bien abiertos sostenía la orilla de su abrigo raído. Sara, una vez una estudiante prometedora con sueños de convertirse en doctora, había visto su vida desmoronarse tras una serie de eventos desafortunados. Ahora sin hogar y al límite de su resistencia, estaba a punto de tomar una decisión que alteraría irrevocablemente no solo su destino, sino también las vidas de los niños bajo su cuidado y la de un cierto millonario que en ese preciso momento bebía champaña en una limusina, completamente ajeno al papel que estaba a punto de desempeñar en este drama en desarrollo. La gala benéfica estaba en pleno apogeo cuando Alexander llegó, como siempre, con un toque de retraso calculado. Como de costumbre, navegaba entre el mar de vestidos de diseñador y smoking con facilidad, intercambiando cumplidos y tarjetas de presentación. La champaña fluía sin cesar, y el aire estaba impregnado con el perfume de la riqueza y el privilegio. Mientras se dirigía al bar, escuchó fragmentos de conversación sobre las últimas tendencias del mercado bursátil y fusiones empresariales venideras. «Alex, cariño», una voz chillona cortó el murmullo ambiental. Se giró para ver a Vivian Harley, una socialité más conocida por sus escándalos que por su labor filantrópica, acercándose con aire despreocupado. «Ya pensaba que nos habías dejado plantados». Alexander forzó una sonrisa. «Vivian, siempre es un placer. Sabes que no me perdería la oportunidad de apoyar una causa tan digna». Mientras Vivian comenzaba un relato detallado de sus últimos procedimientos estéticos, la mente de Alexander empezó a divagar. Se encontraba cuestionando la autenticidad de todo aquello, las sonrisas falsas, las conversaciones vacías, la pretensión de preocuparse por causas que la mayoría de los asistentes olvidarían por la mañana. Disculpándose de la compañía de Vivian, Alexander salió al balcón en busca de aire fresco. La brisa nocturna era un respiro bienvenido del sofocante ambiente en el interior. Mientras aflojaba su pajarita, su mirada se posó en las calles de abajo, donde los menos afortunados de la ciudad continuaban su lucha diaria por sobrevivir, ajenos a la opulencia que se desplegaba a solo unos pisos por encima. En ese momento,
un alboroto cerca de la entrada del hotel llamó su atención. Entrecerrando los ojos, logró distinguir la figura de una joven mujer, despeinada y claramente angustiada, tratando de abrirse paso más allá del portero. En sus brazos llevaba un bulto que Alexander reconoció con sorpresa como un bebé. Detrás de ella, aferrado a su pierna, estaba un niño pequeño. Intrigado y algo perturbado por la escena, Alexander atravesó nuevamente el salón de baile y se dirigió al vestíbulo. A medida que se acercaba a la entrada, podía escuchar los ruegos desesperados de la mujer. «Por favor, solo necesito ayuda. No sé qué más hacer», sollozaba, su voz quebrada por la emoción. Los porteros, incómodos pero firmes, intentaban escoltarla suavemente fuera del lugar. «Lo siento, señorita, pero no puede entrar aquí. Este es un evento privado». Alexander sintió un tirón desconocido en su conciencia. Antes de poder procesar completamente lo que estaba haciendo, se encontró caminando rápidamente hacia el grupo. «¿Cuál es el problema aquí?», preguntó. Su tono autoritario hizo que el portero diera un paso atrás con respeto. La mujer, con los ojos abiertos en una mezcla de esperanza y miedo, se volvió hacia Alexander. «Por favor, señor, no tengo otro lugar a donde ir. Mis bebés tienen hambre y hace tanto frío afuera. Solo necesito ayuda. Solo por esta noche». Alexander estudió su rostro, notando las ojeras y la desesperación grabada en cada línea de su cara. Su mirada se desplazó al bebé en sus brazos y luego al niño pequeño escondido detrás de sus piernas, su carita una mezcla de curiosidad y aprensión. En ese momento, algo cambió dentro de Alexander. Quizás fue el contraste entre la extravagancia que acababa de dejar y la humanidad cruda ante él. O tal vez fue una parte de sí mismo, dormida durante años, que despertaba después de una larga hibernación emocional. «¿Cómo te llamas?», preguntó, con una voz más suave de lo que pretendía. «Sara», respondió ella, con un destello de esperanza en sus ojos. «Y esta es Emma», añadió, señalando al bebé, «y Jack», dijo, indicando al niño. Alexander respiró profundamente, sabiendo que sus próximas palabras cambiarían irrevocablemente el rumbo de su noche, y quizás mucho más. «Está bien, Sara, ven conmigo». Ignorando las miradas atónitas del portero y los curiosos ojos de los demás invitados, Alexander llevó a Sara y a los niños hasta su limusina que los esperaba. Mientras se acomodaban en los asientos de cuero, Sara miraba a su alrededor con incredulidad. Alexander instruyó a su chofer que los llevara a su ático. Mientras el coche se alejaba de la acera, Alexander se fijó en su reflejo en la ventana. El rostro que le devolvía la mirada parecía diferente, como si el simple acto de bondad ya hubiera comenzado a descongelar algo que había estado congelado dentro de él por mucho tiempo. Poco sabía él que esta decisión impulsiva pondría en marcha una cadena de eventos que desafiaría todo lo que creía saber sobre sí mismo y el mundo que habitaba. El trayecto hacia el ático de Alexander fue un estudio de contrastes. El interior opulento de la limusina se oponía de manera tajante a la ropa desgastada de Sara y a la mirada asombrada de los niños. Alexander se descubrió lanzando miradas furtivas a sus inesperados invitados, una mezcla de curiosidad e incomodidad instalándose en su estómago. Mientras ascendían en el ascensor privado hasta el último piso del edificio, la mente de Alexander iba a 1000 por hora. ¿Qué lo había llevado a traer a estos extraños a su hogar? Él, que se enorgullecía de tomar decisiones calculadas y mantener el desapego emocional, había actuado puramente por impulso. Las puertas del ascensor se abrieron directamente a su vasto ático, y Sara soltó un audible suspiro de asombro. El espacio era un testimonio de riqueza y diseño minimalista, con ventanas de piso a techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. «Pónganse cómodos», dijo Alexander, señalando el área de la sala. «Voy a traerles agua y ver qué puedo encontrar de comida». Mientras se ocupaba en la cocina, podía escuchar la voz suave de Sara consolando a los niños. Los sonidos domésticos eran extraños en su hogar, normalmente silencioso. Y, para su sorpresa, los encontró extrañamente reconfortantes. Al regresar con una bandeja de agua, algo de fruta y unos sándwiches improvisados,
Alexander encontró a Sara sentada al borde de su sofá de diseñador, viéndose completamente fuera de lugar. Jack exploraba la habitación con curiosidad cautelosa, mientras Emma dormía plácidamente en los brazos de su madre. «Gracias», dijo Sara en voz baja al aceptar un vaso de agua. «No sé cómo podría pagar tu amabilidad». Alexander hizo un gesto con la mano, sintiéndose incómodo ante la emoción cruda en su voz. «No es nada, ahora. Tal vez podrías contarme cómo llegaste a estar en esta situación». Sara respiró hondo, y mientras comenzaba a hablar, Alexander sintió que su mundo se tambaleaba. Ella hablaba de una vida que parecía de otro mundo en comparación con la suya, de crecer en el sistema de adopción, de sueños aplazados por un embarazo inesperado, de una relación abusiva de la cual apenas había logrado escapar. «Jack no es mío biológicamente», confesó, sus ojos llenándose de lágrimas. «Su madre era mi mejor amiga. Ella no sobrevivió. No pude dejarlo atrás». A medida que la historia de Sara se desarrollaba, Alexander experimentaba emociones que creía haber enterrado hace mucho tiempo, compasión, enojo en nombre de ella, y una creciente sensación de vergüenza por su propio distanciamiento privilegiado de las duras realidades que muchos enfrentaban. Pero fue cuando Sara metió la mano en su bolsa y sacó una fotografía arrugada que el mundo de Alexander verdaderamente se desmoronó. La imagen, descolorida y desgastada, mostraba a una joven Sara junto a una mujer que bien podría haber sido su hermana. Y allí, en el fondo, había un rostro que Alexander reconoció con un sobresalto, el de su propio padre. «Esta fue tomada en el hogar de niños donde crecí», explicó Sara, sin darse cuenta del shock de Alexander. «Esa mujer a mi lado siempre decía que conocía a mis verdaderos padres, que eran personas adineradas que tuvieron que darme en adopción. Nunca le creí. Pensé que solo era una mentira piadosa para hacernos sentir mejor». La mente de Alexander giraba. La coincidencia, el parecido, todo era demasiado. ¿Podría ser posible? ¿Tenía una media hermana de la que nunca había sabido? A medida que el peso de esta posible revelación caía sobre él, Alexander se dio cuenta de que su impulsivo acto de bondad lo había llevado a un descubrimiento que cambiaría no solo su vida, sino también toda su comprensión de su familia y de sí mismo. Las paredes cuidadosamente construidas de su existencia aislada comenzaban a derrumbarse. Y no estaba seguro de estar listo para lo que yacía más allá de ellas. La mente de Alexander se aceleraba mientras procesaba las implicaciones de la historia de Sara y la fotografía. La posibilidad de que ella pudiera ser su media hermana sacudía los cimientos de su mundo meticulosamente ordenado. Se encontraba en una encrucijada, enfrentando una decisión que alteraría irrevocablemente el curso de su vida. Por un lado, podía descartar todo esto como una simple coincidencia. Podía darle algo de dinero a Sara y a los niños y lavarse las manos de todo el asunto. Sería fácil volver a su mundo de alta finanza y desapego emocional. Pero mientras miraba el rostro esperanzado de Sara y los inocentes ojos de Jack y Emma, supo que no podía tomar el camino fácil. Respirando hondo, Alexander tomó su decisión. «Sara», comenzó, su voz inusualmente vacilante, «hay algo que necesito decirte. Creo que podríamos estar relacionados». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de implicaciones. Los ojos de Sara se abrieron de par en par con incredulidad mientras Alexander explicaba sus sospechas, señalando el parecido entre ellos y el momento que coincidía con las conocidas indiscreciones de su padre. «No puedo estar seguro sin una prueba de ADN», concluyó, «pero creo que hay una fuerte posibilidad de que compartamos al mismo padre». Sara se quedó sentada en silencio, atónita, luchando por procesar esa información. La idea de que su familia biológica hubiera estado al alcance todo este tiempo, que podría tener un hermano millonario, parecía demasiado fantástica para ser verdad. «Si esto es cierto», continuó Alexander, retomando su tono de negocios, «cambiaría todo. Quiero ayudarte, Sara, no solo por esta noche, sino de manera permanente. Podemos hacer la prueba de ADN. Y, independientemente de los resultados, me aseguraré de que tú y los niños estén bien atendidos». La oferta quedó entre ellos, como un salvavidas que Sara nunca se atrevió a esperar.
Pero a medida que el impacto inicial se disipaba, la duda empezó a asomarse. ¿Por qué?, preguntó en un susurro casi inaudible. ¿Por qué harías esto por nosotros? Alexander hizo una pausa, dándose cuenta de que necesitaba confrontar emociones que había mantenido enterradas durante mucho tiempo. Porque, dijo lentamente, he pasado toda mi vida construyendo muros a mi alrededor, convencido de que el éxito y la riqueza eran lo único que importaba. Pero al verte esta noche, al escuchar tu historia, me he dado cuenta de lo vacía que ha sido mi vida. Ya seas mi hermana o no, ayudarte me parece lo correcto. Quizás lo único correcto que he hecho en mucho tiempo. Mientras asumía el peso de su decisión, Alexander empezó a enfrentarse a las posibles consecuencias. Sabía que abrir esa puerta invitaría a la revisión del pasado de su familia, lo que podría desenterrar escándalos que dañaran el nombre Rothschild. Aunque su padre había fallecido hace tiempo, había cultivado una imagen de respetabilidad que esta revelación podría destruir. Además, la propia reputación de Alexander como un hombre de negocios frío y calculador podría quedar en entredicho. Los miembros de la junta y los accionistas de su empresa tal vez verían este súbito acto de altruismo con sospecha o preocupación. Lo considerarían una señal de debilidad, una grieta en la armadura del infame Rey de Hielo. Sin embargo, mientras observaba a Sara aceptar tímidamente un sándwich y animar a Jack a comer, Alexander sintió un calor en su pecho que ningún acuerdo comercial le había proporcionado jamás. La realización de que tenía el poder de cambiar fundamentalmente esas vidas para mejor era tanto emocionante como aterradora. Mañana haré algunas llamadas, dijo, ya mentalmente preparando una lista de tareas: arreglar la prueba de ADN, encontrar un alojamiento adecuado para ustedes y resolver los aspectos legales de tu situación. Sara asintió, aún con una expresión de conmoción en su rostro. No sé cómo agradecerte, murmuró. No hace falta, respondió Alexander, sorprendiéndose a sí mismo con la suavidad en su voz. Por ahora, tú y los niños deberían descansar. Pueden usar las habitaciones de invitados al final del pasillo. Mientras los guiaba a sus habitaciones, la mente de Alexander ya estaba adelantándose. Sabía que su decisión tendría consecuencias de gran alcance, no solo para Sara y los niños, sino también para él mismo. Su mundo, cuidadosamente construido sobre hojas de cálculo y márgenes de beneficio, de repente le parecía superficial en comparación con el drama humano real que se desarrollaba en su hogar. Más tarde esa noche, mientras yacía despierto en su cama, Alexander reflexionó sobre el giro extraño que había tomado su vida. Se dio cuenta de que, al tratar de ayudar a Sara, tal vez se estaba salvando a sí mismo de una vida de aislamiento emocional. El camino que tenía por delante era incierto, lleno de posibles obstáculos y desafíos. Pero por primera vez en años, Alexander se sentía verdaderamente vivo. Cuando el primer rayo del amanecer comenzó a entrar en su habitación, Alexander tomó otra decisión. Independientemente de lo que pudiera revelar la prueba de ADN, usaría sus recursos e influencia para asegurarse de que Sara, Jack y Emma tuvieran las oportunidades que se merecían. Y al hacerlo, comenzaría un proceso de redención, no solo por las acciones pasadas de su padre, sino también por sus propios años de indiferencia hacia las luchas de los demás. Poco sabía Alexander que su nueva determinación pronto sería puesta a prueba de maneras que nunca hubiera anticipado. Mientras Alexander navegaba por las complejidades de su nueva relación con Sara y los niños, una trama secundaria comenzó a desarrollarse, añadiendo capas de intriga a su ya complicada situación. Al otro lado de la ciudad, en una oficina tenuemente iluminada, la detective María González revisaba una pila de expedientes. Una investigadora veterana de la Unidad de Víctimas Especiales del Departamento de Policía de Nueva York, María había construido su carrera sobre su tenacidad y su agudo sentido del detalle. Sin embargo, su caso actual estaba resultando ser uno de los más desafiantes de su carrera. Durante meses, María había estado rastreando una red sofisticada que se especializaba en la explotación de mujeres y niños vulnerables. Su investigación la había llevado a creer que algunos de los miembros de la élite de la ciudad podrían estar involucrados, ya sea como clientes o facilitadores. La sola idea la hacía hervir de rabia. Pero las pruebas concretas habían sido frustrantemente esquivas.
Mientras examinaba las declaraciones de testigos y registros financieros, un nombre llamó su atención: Rothschild. No era específicamente el nombre de Alexander, sino una serie de donaciones hechas por la Fundación Rothschild a organizaciones benéficas que María sospechaba que eran fachadas para la operación de tráfico. Interesante, murmuró María mientras tomaba notas. Sabía que el nombre Rothschild tenía peso en la ciudad. Y si había siquiera una insinuación de conexión con este caso, podría hacer estallar la investigación. Cuando el amanecer iluminaba la ciudad, María decidió hacer una visita a las oficinas de la Fundación Rothschild. No esperaba descubrir nada concreto, pero tal vez podría tener una idea de quién estaba realmente moviendo los hilos detrás de estas donaciones sospechosas. Mientras tanto, sin que lo supieran tanto Alexander como la detective González, otro jugador estaba a punto de entrar en el juego. James Hawthorne, un ambicioso ejecutivo junior de Rothschild Enterprises, había estado trabajando hasta tarde, revisando los registros financieros de la empresa. Hacía tiempo que sospechaba que había secretos ocultos en el laberinto contable del Imperio Rothschild. Y estaba decidido a descubrirlos. Mientras cruzaba referencias de transacciones y seguía rastros de dinero, James tropezó con una serie de pagos irregulares que parecían coincidir con las donaciones benéficas que la detective González estaba investigando. Su corazón se aceleró al darse cuenta de las implicaciones de su descubrimiento. Si lograba probar alguna irregularidad, podría ser su boleto hacia la cima o su ruina si no era cuidadoso. De vuelta en el ático de Alexander, Sara se despertó temprano, todavía procesando los eventos de la noche anterior. Al revisar a los niños, que aún dormían, no podía evitar sentir que su repentina buena fortuna era demasiado buena para ser verdad. Años de decepciones y luchas le habían enseñado a ser cautelosa con la bondad inesperada. Caminando silenciosamente hacia la sala, se sorprendió al encontrar a Alexander ya despierto, absorto en una llamada telefónica. No pudo evitar escuchar fragmentos de la conversación. Necesito que se haga discretamente. Entendido. Sin prensa, sin filtraciones, decía Alexander con tono serio. Sí, sé que es inusual, pero necesito que esos archivos se desclasifiquen lo antes posible. Cuando Alexander terminó la llamada, se dio vuelta para encontrar a Sara mirándolo, con una mezcla de curiosidad y aprensión en su rostro. Buenos días, dijo, tratando de sonar casual. Espero que hayas dormido bien. Sara asintió, pero dudó antes de preguntar, ¿de qué archivos hablabas? Alexander suspiró, dándose cuenta de que tendría que ser honesto si quería ganarse su confianza. Estaba hablando con mi abogado. Estoy tratando de desclasificar unos antiguos archivos de adopción. Si realmente somos hermanos, podría haber algún rastro en esos documentos. Quiero saber la verdad, Sara, sobre todo. Mientras hablaban, ninguno de los dos era consciente de las fuerzas que se estaban poniendo en marcha en la ciudad. La detective González estaba entrando en las oficinas de la Fundación Rothschild, con su placa brillando bajo la luz de la mañana. James Hawthorne, por su parte, copiaba en secreto archivos en una memoria USB, con las palmas sudorosas de emoción nerviosa. Y en algún lugar de las sombras, los verdaderos arquitectos de la red de tráfico de personas comenzaban a darse cuenta de que el mundo que habían construido cuidadosamente podría colapsar pronto. El escenario estaba preparado para un choque de mundos, el resplandeciente ámbito de las altas finanzas, la cruda realidad de la ley y el orden, y el oscuro inframundo del crimen organizado. Y en el centro de todo, un millonario y una joven sin hogar, unidos por un pasado compartido que apenas comenzaban a descubrir. Con el paso de los días, Alexander se encontró navegando por un territorio emocional desconocido. La conmoción inicial de tener a Sara y a los niños en su vida dio paso a una extraña mezcla de ansiedad y emoción. Observaba fascinado cómo su ático estéril se transformaba gradualmente por los sonidos de las risas infantiles y la calidez de las comidas compartidas. Sara, por su parte, oscilaba entre la gratitud y la cautela. Era muy consciente de la enorme diferencia entre sus experiencias de vida y las de Alexander, y no podía evitar preguntarse si esta nueva conexión perduraría una vez que la novedad se desvaneciera. Una tarde,
mientras se sentaban en el balcón viendo el atardecer después de acostar a los niños, Alexander rompió el cómodo silencio. Sabes, nunca me di cuenta de lo silenciosa que era mi vida hasta que ustedes llegaron, reflexionó mientras giraba el whisky en su vaso. Sara sonrió suavemente. Yo nunca me di cuenta de lo ruidosa que era la mía hasta que llegué aquí, contestó ella. A veces todavía no puedo creer que no voy a despertar en ese callejón. Alexander sintió una punzada de culpa ante sus palabras. Sara, quiero que sepas que, sin importar lo que diga la prueba de ADN, siempre tendrás un lugar aquí, tú y los niños. Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas, pero las contuvo parpadeando. ¿Por qué?, preguntó, repitiendo la pregunta que había hecho aquella primera noche. Apenas nos conoces. Alexander permaneció en silencio por un momento, organizando sus pensamientos. Supongo que estoy aprendiendo que hay más en la vida que balances y salas de juntas. Me has mostrado un mundo al que he sido ciego durante demasiado tiempo. Mientras hablaban hasta altas horas de la noche, compartiendo historias de sus vidas tan diferentes, comenzó a formarse un vínculo. Alexander se encontró abriéndose sobre la soledad de su privilegiada infancia, la presión de siempre tener que ser el mejor, y la frialdad de sus padres. Sara, a su vez, habló de las dificultades que había enfrentado, pero también de los momentos de inesperada bondad que la habían mantenido en pie. En los días siguientes, hubo un cambio gradual en su dinámica. Alexander, normalmente tan seguro en el mundo de los negocios, comenzó a buscar el consejo de Sara sobre cómo conectarse con Jack y Emma. La observaba con asombro mientras ella lidiaba con berrinches y lágrimas con una paciencia que él no podía comprender. ¿Cómo lo haces?, le preguntó una tarde después de que ella lograra calmar a la llorosa Emma. Sara se encogió de hombros, con una sonrisa cansada en su rostro. Simplemente lo haces. Cuando es todo lo que tienes, encuentras una fuerza que nunca supiste que tenías. Inspirado por su resiliencia, Alexander comenzó a hacer cambios en su vida. Empezó a salir de la oficina más temprano, ansioso por regresar al calor de su nueva familia. Sus empleados se sorprendieron al ver al famoso Rey de Hielo sonriendo y preguntando por las familias de ellos. Para Sara, los cambios fueron igualmente profundos. Con el apoyo de Alexander, empezó a soñar de nuevo. Le confió su esperanza, abandonada hace mucho tiempo, de convertirse en doctora, y él inmediatamente comenzó a investigar programas y a mover hilos para hacer posible esa aspiración. A medida que las semanas se convirtieron en meses, su relación se profundizó en un auténtico lazo fraternal. Independientemente de los resultados de la prueba de ADN, desarrollaron bromas internas, discutían por cosas triviales, y permanecían unidos en el cuidado de Jack y Emma. Una perezosa mañana de domingo, mientras todos estaban sentados alrededor de la mesa del desayuno, Jack levantó la vista de su cereal con una expresión seria. Tío Alex, dijo, el título que habían decidido usar. ¿Vas a ser nuestra familia para siempre? La pregunta quedó flotando en el aire, cargada con el peso de su situación poco convencional. Alexander miró a Sara, viendo su propia emoción reflejada en los ojos de ella. Sí, Jack, dijo con firmeza, sorprendiéndose de la certeza en su voz. Ahora somos familia, todos nosotros. Y la familia es para siempre. Cuando Sara se inclinó sobre la mesa para apretar la mano de Alexander, él sintió que una sensación de paz se instalaba en su interior. Se dio cuenta de que, al intentar ayudar a Sara y a los niños, había encontrado algo que nunca supo que le faltaba, un verdadero sentido de pertenencia. Sin embargo, ninguno de los dos sabía que esa felicidad recién descubierta estaba a punto de ser puesta a prueba por las fuerzas que se reunían fuera de su burbuja de tranquilidad doméstica. Las investigaciones de la detective González y las intrigas de James Hawthorne estaban a punto de chocar con sus vidas de maneras que no podían anticipar, amenazando con deshacer los delicados lazos que habían forjado. El día que cambiaría todo comenzó como cualquier otro. Alexander se preparaba para una reunión crucial de la junta, ajustándose la corbata frente al espejo mientras Sara ayudaba a Jack con su tarea en la mesa de la cocina. La escena doméstica fue interrumpida por un golpe urgente en la puerta.
Alexander la abrió para encontrarse con la detective María González, su placa brillando bajo la luz de la mañana. Señor Rothschild, dijo, su tono profesional pero teñido de urgencia. Necesito hablar con usted de inmediato. Es un asunto de suma importancia. Mientras Alexander hacía pasar a la detective al interior, vio la mirada preocupada de Sara. Él le dio un asentimiento tranquilizador, aunque su propio corazón latía con fuerza. Señor Rothschild, comenzó la detective González una vez que estuvieron sentados en su estudio. Estoy investigando una red de tráfico, y tengo razones para creer que la Fundación Rothschild puede estar involucrada inadvertidamente. Alexander sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Eso es imposible, balbuceó. Tenemos protocolos estrictos para todas nuestras actividades benéficas. La detective sacó un archivo. Estas donaciones, dijo, señalando una lista de transacciones, han sido rastreadas hasta organizaciones que sospechamos son fachadas para la operación de tráfico. Necesito que me cuente todo lo que sepa sobre estas decisiones. Mientras la mente de Alexander giraba tratando de comprender las acusaciones, la puerta del estudio se abrió de golpe. James Hawthorne entró, jadeando y con los ojos desorbitados. Señor Rothschild, puedo explicarlo, soltó antes de darse cuenta de que no estaban solos. ¿Y usted quién es?, demandó la detective González, poniéndose de pie. James Hawthorne, ejecutivo junior, dijo automáticamente Alexander, su compostura desmoronándose. James, ¿qué significa esto? James miró de Alexander a la detective, dándose cuenta de que había entrado en una situación mucho más grave de lo que había anticipado. He descubierto algunas discrepancias en nuestras cuentas, dijo, con la voz temblorosa. Creo que alguien ha estado manipulando las donaciones de la fundación. La habitación se sumió en el caos. La detective González lanzó preguntas a James mientras Alexander intentaba interrumpir, su normalmente imperturbable comportamiento desmoronándose bajo el peso de las acusaciones. Atraída por el alboroto, Sara apareció en la puerta, con Emma en brazos y Jack aferrado a su pierna. Alex, llamó, su voz cargada de preocupación. ¿Qué está pasando? Los ojos de la detective se entrecerraron al notar la presencia de Sara. ¿Y quién es ella?, preguntó, sus instintos de investigadora activándose. Antes de que alguien pudiera responder, una nueva voz cortó la tensión. Creo que puedo responder eso, dijo un hombre mayor de pie en el umbral. Todos se giraron para ver a Wilson, el mayordomo de toda la vida de Alexander, con su rostro usualmente impasible ahora marcado por la preocupación. Wilson, dijo Alexander, con evidente confusión en su voz. ¿De qué estás hablando? El anciano mayordomo enderezó los hombros. Señor, hay algo que necesita saber, algo que debí haberle contado hace mucho tiempo. Sobre su padre, y sobre la señorita Sara. Cuando Wilson comenzó a hablar, la sala cayó en un silencio atónito. Sus palabras tejían una historia de secretos enterrados por mucho tiempo, de las indiscreciones de un hombre poderoso y de vidas irrevocablemente alteradas por decisiones tomadas décadas atrás. Con cada revelación, el mundo de Alexander Nuit parecía tambalearse. La investigación de tráfico, las discrepancias financieras, el misterioso pasado de Sara. Todos los hilos comenzaban a entrelazarse en una trama de verdad que cambiaría para siempre el legado de los Rothschild. Mientras el impacto total de la confesión de Wilson los invadía, Alexander cruzó miradas con Sara desde el otro lado de la sala. En ese momento, ambos comprendieron que la familia que habían construido juntos estaba a punto de enfrentarse a su mayor prueba. Las revelaciones surgidas de la confesión de Wilson sacudieron la sala como una tormenta. La detective González, cuya investigación ahora se entrelazaba con un antiguo secreto familiar, luchaba por mantener la compostura profesional. James Hawthorne se quedó boquiabierto, dándose cuenta de que su ambiciosa indagación había descubierto algo mucho más grande de lo que había imaginado. Alexander, con su mundo tambaleándose, respiró hondo y tomó una decisión. Detective, dijo, con una voz más firme de lo que se sentía, quiero cooperar completamente con su investigación,
pero primero necesito entender exactamente lo que ha pasado aquí. Se volvió hacia Wilson, su fiel mayordomo durante tantos años. Wilson, necesito que nos cuentes todo desde el principio. No más secretos. Mientras Wilson comenzaba a relatar la historia completa, Sarah se acercó a Alexander, buscando instintivamente el consuelo de su nuevo hermano. Los niños, sintiendo la tensión en el ambiente, se aferraron a las piernas de su madre. La historia de Wilson era una de poder, indiscreciones y encubrimientos. Habló del padre de Alexander, Richard Rothschild, y de una larga aventura con una mujer de un entorno considerablemente menos privilegiado. Cuando la mujer quedó embarazada de Sarah, Richard le había pagado y había arreglado que el bebé fuera colocado en un hogar de acogida, todo para evitar un escándalo que pudiera empañar el nombre de los Rothschild. Pero, continuó Wilson, sus ojos suplicando comprensión. Su padre se arrepintió de su decisión casi de inmediato. Creó un fondo secreto, canalizando dinero a través de varias organizaciones benéficas para tratar de proveer para la señorita Sarah desde la distancia. Yo fui el encargado de supervisar estas transacciones. Las piezas comenzaron a encajar. Las donaciones sospechosas que habían captado la atención de la detective González no estaban relacionadas con el tráfico, sino con los intentos de Richard Rothschild de apoyar anónimamente a su hija ilegítima. James Hawthorne, viendo una oportunidad para salvar su reputación en la situación, intervino emocionado. Eso explica las discrepancias que encontré en las cuentas, dijo con entusiasmo. El dinero se estaba redirigiendo a través de varios canales para ocultar su destino real. La detective González, con el ceño fruncido en concentración, se volvió hacia Alexander, buscando claridad mientras las capas del misterio seguían desenredándose frente a ellos. Señor Rothschild, comenzó la detective González, aunque esto explica la actividad financiera inusual, no exime completamente a la fundación de sospechas. Necesitamos rastrear cada dólar para asegurarnos de que ninguno haya terminado en manos de la red de tráfico. Alexander asintió, aún procesando la revelación sobre su padre. Por supuesto, detective. Tendrá toda nuestra cooperación. Quiero llegar al fondo de esto tanto como usted. Sarah, que había estado en silencio durante todo el intercambio, finalmente habló. No entiendo, dijo con la voz llena de emoción. Si nuestro padre quería proveer para mí, ¿por qué no me reconoció? ¿Por qué todo este secreto? Alexander le puso una mano reconfortante en el hombro. Ojalá tuviera una respuesta para ti, Sarah, pero te prometo que vamos a averiguarlo juntos en las próximas horas. El ático de Alexander se convirtió en un centro de actividad febril. Se convocó al equipo legal de la familia, los registros financieros fueron revisados y la detective González llevó a cabo entrevistas preliminares con todos los involucrados. A medida que avanzaba el día, comenzó a formarse una imagen clara. Aunque la Fundación Rothschild fue exonerada de cualquier participación directa en el tráfico, la investigación destapó una red de irregularidades financieras que se remontaba décadas atrás. El intento secreto de proveer para Sarah había creado un sistema de ocultación que, sin querer, había permitido que elementos más oscuros se aprovecharan. Decidido a enmendar las cosas, Alexander tomó una decisión audaz. Detective, dijo mientras el sol comenzaba a ponerse sobre este tumultuoso día, quiero hacer una conferencia de prensa. Necesitamos adelantarnos a esta historia. Su abogado se estremeció. Señor Rothschild, debo aconsejarle que no lo haga. El daño potencial a la reputación de la empresa es nada, lo interrumpió Alexander, comparado con el daño de encubrirlo. Vamos a decir la verdad, toda la verdad, sobre mi padre, sobre Sarah, sobre las irregularidades financieras. Y luego vamos a corregirlo. Sarah lo miró, con los ojos muy abiertos. Alex, ¿estás seguro? Esto podría cambiarlo todo para ti. Alexander le sonrió, una mezcla de determinación y paz recién descubierta en sus ojos. Ya lo ha hecho, Sarah. Tú y los niños ya lo han cambiado todo para mí. Ahora es momento de que yo asuma la responsabilidad que conlleva el nombre Rothschild.
Mientras se preparaban para la conferencia de prensa, Alexander llevó a la detective González a un lado. Detective, le doy mi palabra de que cooperaremos plenamente con su investigación. Pero tengo una petición. Ayúdenos a usar esta situación para derribar a los verdaderos criminales, a los traficantes que ha estado persiguiendo. Trabajemos juntos para detenerlos. La detective González lo observó por un momento, y luego asintió. Señor Rothschild, si habla en serio, podría ser un aliado increíblemente poderoso en esta lucha. Cuando la noche cayó sobre la ciudad, el ático de los Rothschild zumbaba con actividad. Los abogados redactaban declaraciones, los equipos de relaciones públicas se preparaban para el asalto mediático. Y en medio de todo, Alexander y Sara se sentaron juntos, dos hermanos perdidos que finalmente se encontraron, listos para enfrentar lo que viniera, como familia. Lo que no sabían era que su intento de resolución estaba a punto de abrir una caja de Pandora llena de nuevos desafíos y aliados inesperados en su lucha contra el oscuro inframundo de la élite de la ciudad. La conferencia de prensa que siguió fue un frenesí mediático. Alexander se paró frente al podio, con los flashes de las cámaras brillando mientras revelaba los secretos más guardados de la familia Rothschild. Habló de las indiscreciones de su padre, de la verdadera identidad de Sara y del complejo entramado financiero que había sido tejido para ocultar la verdad. Hoy estoy aquí no solo como el CEO de Rothschild Enterprises, dijo Alexander, su voz firme a pesar de la magnitud del momento. Estoy aquí como un hombre que ha descubierto el verdadero significado de la familia. Estoy comprometido a corregir los errores del pasado y a utilizar los recursos a mi disposición para marcar una verdadera diferencia en la vida de aquellos menos afortunados. La sala estalló en una cacofonía de preguntas, pero Alexander permaneció enfocado. Expuso un plan para reestructurar la Fundación Rothschild, prometiendo una transparencia sin precedentes y un nuevo enfoque en combatir la injusticia y apoyar a las poblaciones vulnerables. Al concluir la conferencia de prensa, Alexander sintió que se quitaba un gran peso de los hombros. Había dado un salto al vacío, arriesgando su reputación y la posición de su empresa. Pero se sentía más vivo que en años. De vuelta en el penthouse, Sara esperaba ansiosamente con los niños. Cuando Alexander cruzó la puerta, ella corrió a abrazarlo. Lo vi todo en la televisión, dijo, su voz cargada de emoción. Alex, lo que hiciste fue increíble. Alexander la abrazó con fuerza, luego se arrodilló al nivel de Jack y Emma. Vamos a estar bien, les aseguró. De hecho, vamos a estar mejor que bien. En los días que siguieron, la historia de los Rothschild dominó el ciclo de noticias. Aunque hubo inevitablemente reacciones negativas y escrutinio, también hubo un flujo de apoyo desde sectores inesperados. Otros líderes empresariales, inspirados por la honestidad de Alexander, comenzaron a salir a la luz con sus propias historias de errores pasados y compromisos para cambiar. La detective González, fiel a su palabra, trabajó estrechamente con Alexander y su equipo. La información descubierta durante la investigación de los Rothschild resultó ser clave para desmantelar la red de tráfico que ella había estado persiguiendo. A medida que el polvo comenzaba a asentarse, Alexander se encontró en una encrucijada. La junta de Rothschild Enterprises estaba en crisis, con algunos miembros pidiendo su renuncia. Pero Alexander tenía una visión diferente en mente. Tenemos una oportunidad aquí, le dijo a Sara una tarde mientras observaban la puesta de sol desde el balcón. Una oportunidad para redefinir lo que significa ser un Rothschild, para usar nuestros recursos e influencia para el bien real. Sara apretó su mano. Lo que decidas, estamos contigo. Con ese apoyo, Alexander tomó la decisión que los llevaría a todos por un nuevo camino. Era el momento de que Rothschild Enterprises evolucionara hacia algo más que una corporación impulsada solo por el beneficio. Era el momento de construir un legado de compasión y cambio positivo. A medida que las semanas se convirtieron en meses, la transformación en la vida de Alexander se hizo cada vez más evidente. El que una vez fue un CEO frío y distante, ahora era un hombre impulsado por un propósito y la compasión. Se dedicó plenamente a reformar Rothschild Enterprises, guiando a la compañía hacia prácticas más éticas y a inversiones socialmente responsables. Una noche,
mientras estaba sentado en su estudio revisando propuestas para nuevas iniciativas benéficas, Alexander vio su reflejo en la ventana. El rostro que le devolvía la mirada parecía, de algún modo, más suave. Las líneas duras de la ambición habían sido reemplazadas por algo más cálido. Apenas se reconocía, pero al mismo tiempo, se sentía más auténticamente Alexander de lo que jamás se había sentido. Sara también había recorrido un camino de crecimiento notable. Con el apoyo de Alexander, se había inscrito en cursos de premedicina, dando los primeros pasos hacia su sueño postergado de convertirse en doctora. La confianza que había ganado era evidente en su porte y en las contribuciones reflexivas que hacía en las discusiones sobre el trabajo de la fundación. «Sabes», le dijo a Alexander un día mientras trabajaban juntos en un nuevo programa de alcance comunitario, «hace un año nunca habría creído que esto fuera posible. No solo la educación y la seguridad, sino el hecho de pertenecer a algún lugar, de tener una familia». Alexander sonrió, sintiendo un calor que le llenaba el pecho. «Sé exactamente a lo que te refieres. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero nunca supe lo que me faltaba hasta que tú y los niños llegaron a mi vida». Los niños, Jack y Emma, también habían florecido en su nuevo entorno. Jack, que antes era tímido y retraído, se había convertido en un niño extrovertido y curioso, siempre ansioso por aprender sobre el mundo empresarial que tanto fascinaba a su tío Alex. Emma, aunque aún pequeña, mostraba una compasión más allá de su edad, a menudo acompañando a Sara y Alexander en las visitas a los refugios y centros comunitarios apoyados por la fundación. Incluso James Hawthorne, el ambicioso ejecutivo junior cuya investigación había ayudado a destapar la verdad, había encontrado un nuevo rumbo. Alexander, reconociendo el potencial del joven, lo había puesto a cargo de una nueva división centrada en la transparencia corporativa y las inversiones éticas. La detective González, que se había convertido en una aliada cercana en la lucha contra el tráfico, solía comentar el cambio que veía en Alexander. «Sabes», le dijo durante una de sus reuniones estratégicas, «cuando te conocí por primera vez, pensé que solo eras otro hombre rico intentando proteger sus activos. Nunca he estado más feliz de estar equivocada». Mientras Alexander reflexionaba sobre el torbellino de cambios en su vida, se dio cuenta de que la transformación más profunda había sido interna. Los muros que había construido alrededor de su corazón tras años de éxito solitario se habían derrumbado, reemplazados por una verdadera conexión con el mundo que lo rodeaba. Recordó aquella noche fatídica en la que impulsivamente invitó a Sara y a los niños a su hogar. Lo que parecía ser un simple acto de bondad había puesto en marcha una cadena de eventos que no solo había cambiado su vida, sino también la de innumerables personas tocadas por la nueva misión de la Fundación Rothschild. «Hemos recorrido un largo camino», comentó Sara una tarde mientras observaban a Jack y Emma jugar en la sala de estar del ático, ahora acondicionada para los niños. Alexander asintió, con una sonrisa de satisfacción en su rostro. «Sí, lo hemos hecho, y aún nos queda mucho por recorrer. Pero, por primera vez en mi vida, estoy deseando que llegue el viaje». Cuando la noche cayó sobre la ciudad, el penthouse de los Rothschild, que alguna vez había sido un símbolo de riqueza aislada, ahora vibraba con la cálida energía de la familia y un propósito renovado. Alexander Rothschild, el hombre que alguna vez lo había tenido todo pero a la vez nada, ahora comprendía el verdadero significado de la riqueza. La historia de Alexander y su inesperada familia se convirtió en un recordatorio poderoso de que la verdadera riqueza no reside en el dinero, sino en las conexiones que forjamos y el impacto positivo que dejamos en el mundo a nuestro alrededor. En los años que siguieron, Rothschild Enterprises se transformó en un modelo de responsabilidad corporativa y prácticas empresariales éticas. La Fundación Rothschild, bajo el liderazgo conjunto de Alexander y Sara, encabezó iniciativas revolucionarias en educación, salud y justicia social. Jack y Emma crecieron en un ambiente que equilibraba el privilegio con un profundo sentido de responsabilidad, aprendiendo desde muy jóvenes la importancia de usar los recursos propios para ayudar a los demás. Sara, ahora la doctora Sara Rothschild, dividía su tiempo entre practicar la medicina en comunidades desatendidas y guiar las iniciativas de salud de la fundación. Alexander, quien alguna vez fue conocido como el «Rey de Hielo» de Wall Street, ahora era más frecuentemente referido como un filántropo y reformador.
Había descubierto que la mayor satisfacción no venía de acumular riqueza, sino de usarla para generar un cambio positivo. La historia de los Rothschild se convirtió en un catalizador para un movimiento más amplio en el mundo empresarial, inspirando a otros individuos adinerados y corporaciones a reexaminar sus prioridades y adoptar un enfoque más compasivo del capitalismo. Mientras Alexander estaba de pie en el balcón del penthouse que una vez se había sentido tan vacío, ahora lleno del calor de la familia y el propósito, reflexionaba sobre el increíble viaje que había comenzado con un simple acto de bondad en una noche fría. La ciudad se extendía ante él, un paisaje lleno de desafíos y oportunidades. Pero ahora, en lugar de verlo como un campo de batalla para la conquista financiera, Alexander lo veía como una comunidad que debía nutrir y mejorar. Y ya no estaba solo en esa misión. Al abrir su hogar y su corazón, Alexander Rothschild no solo había encontrado una familia. Había encontrado su verdadera vocación.